Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira esta noticia, Romanos capítulo 1, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos. Amén. Este texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante hasta el 32 dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia, porque el hombre pelea contra la verdad. Mira cómo eres sin Cristo. Mira lo que dice este texto. Aquí está tu fotografía. ¿Quieres verla? Mira, aquí está tu descripción. Aquí está la mía sin Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que yo te acabo de leer, joven, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Ahí está tu rebeldía, y por esa razón es que estás bajo la ira de Dios. Dios está irado contra el impío todos los días. Antes de darte la buena noticia, te tengo que dar la mala. El pecador irá al infierno eterno porque es culpable de su pecado, porque ha defraudado, porque ha desobedecido al santo Dios. Tú no has pecado contra una criatura, tú no has pecado contra un hombre, tú has pecado contra el santo Dios. Tú has pecado con el único Dios sabio, el soberano, el dador de la vida. Contra Él es que has pecado. Y Él es justo. Él es justo.
Él va a ejecutar la justicia un día si no crees en Jesús. La ejecutó en su Hijo. Mira lo que le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. Ahí te preguntarás, ¿cómo puede ser un Dios tan bondadoso? ¿Cómo permitió una muerte tan horrible, tan atroz? ¿Y cómo es posible que permitió una muerte a su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia? ¿Sabes por qué? Porque esa es la paga de nuestros pecados. El pecado es horrible de tal manera que tiene que ser castigado de una forma tremenda. La Biblia dice que no hay quien soporte la ira de Dios, no hay quien quede en pie. Solo Jesús fue el único que soportó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Ahí, Dios mío, dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí cuando yo clamo? ¿Sabes, amiga y amigo? Jesús estaba cargando tus pecados y estaba recibiendo el castigo de tu pecado, la condena de tus pecados. Es decir, Él estaba recibiendo la muerte que tú mereces y yo merezco, para que tú al creer en Él puedas escapar de la ira de Dios. Pero si no crees en Jesús, vas a recibir todo el peso de la justicia de Dios. Y el infierno es la justicia. El infierno es el reflejo de la ira de Dios que te espera. Y al infierno no vas a ir porque eres mala persona. Al infierno van a ir buenas personas que hicieron cosas buenas, donaron riñones, hicieron grandes donaciones de dólares a los hospitales, pero no creyeron en Jesús. Al infierno van a ir los incrédulos, los que no creen en Jesús. Y al cielo van a ir pecadores condenados que pusieron su fe en Jesús. Al cielo, a la eternidad, no van a ir buenas personas, van a ir pecadores arrepentidos. Y al infierno irán pecadores incrédulos. Oh, amiga y amigo, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Allí van a llorar aquellos que escucharon esta buena noticia y no se arrepintieron de sus pecados. Allí vas a llorar y vas a decir, ay, ¿por qué no creí en ese amor que se reveló en la cruz? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, no hay nada que Dios pueda amar. ¿Amarías tú una araña negra venenosa? ¿Amarías tú una serpiente venenosa? Es imposible que la ames. La detestarías. Pues de la misma manera un Dios santo, puro, ¿cómo puede tolerar a un pecador vil? Solamente por medio de Jesús Dios amó lo que no se puede amar, que somos nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan 3:16, que Dios amó aquello que no se puede amar. El ser humano no tiene la capacidad de amar lo que Dios amó. A hombres rebeldes, idólatras, que han blasfemado delante de Dios y son culpables, merecen el infierno. Pero Dios aplicó el infierno en Jesús en la cruz para que usted escape del infierno eterno. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios, que amó lo que no se puede amar.